Vamos a ir todos a Isaías y estaremos leyendo los versículos 5 y 6 de la profecía en Isaías capítulo 9. Pero antes de entrar a la lectura de la palabra de Dios, perdón, si todos tienen su boletín, me gustaría tratar de empezar a llamar su atención en la dirección temática de esta tarde para la meditación de la palabra de Dios. Dice en el boletín: lo que para el mundo es una paradoja inexplicable, para Dios es una norma de vida, de existencia, de identificación. Un rey naciendo en un pesebre, en un ambiente de corrupción y de pecado, pero con unas posibilidades de contaminarse por su divinidad, por su divina esencia. De él aprendimos el ejemplo de que el mayor entre nosotros será el que sirva a los demás. Y la lista es larga, y me estoy refiriendo obviamente a las paradojas del ejercicio de la vida cristiana, cuando digo la lista es larga. Ser de la familia de Cristo, el Salvador, reta la fe del creyente de manera continua, dado que nuestra naturaleza humana reclama las posturas contrarias a la naturaleza divina. Nuestra ciudadanía está en el cielo, aquí en tierra bajo su principado de paz. Y abrimos el boletín, está ahí el reto en el que podemos tomar algunas notas. La pregunta retórica en preparación a la meditación de este domingo, 12-15 del 19. Reflexiones: ¿sabía usted que el verdadero creyente forma parte del principado de Cristo aquí y ahora? Y tenemos que hacer notar que es el principado de Cristo mientras no llegamos al reino, que ya es una garantía para el verdadero creyente. Pero no quiere decir por eso que no porque estamos en este mundo todavía peregrinando, no somos parte de un principado. Y ese principado lo describe precisamente la lectura que haremos a partir de Isaías 9. Dice la palabra de Dios, ya usted la tiene lista ahí, dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Número 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es palabra de Dios. Voy a invitarle a que de manera pausada, pero fuerte y clara, leamos todos juntos, y déjeme oírle el versículo 6 de Isaías 9. ¿De acuerdo? Todos a una voz. Vamos a leer, dice la palabra de Dios así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una vez más: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El título de este mensaje es un principado de paz. Un principado de paz. El acontecimiento de la Navidad de Jesús el Salvador, de la Natividad de Jesús el Salvador, viene a ser revelado a la humanidad a través de la Escritura. En relatos dictados por el mismo Todopoderoso, sabemos que es el Espíritu Santo inspirando a cada uno de los escritores instrumentos de Dios para plasmar su revelación. A lo largo de los 6 versículos previos de este Isaías 9, en esta profecía notaremos cómo se va dimensionando los imponentes alcances de su poder y de su gloria. La narrativa va en una carrera ascendente, diríamos en un crescendo. Ya para este versículo 6 nos ha citado antes, en los versículos 5, 4, 3, 2 y 1, la luz que ha de resplandecer en las tinieblas para nuestra iluminación.
Después nos citó la alegría como resultado anticipado que ha de experimentar todo testigo de tal acontecimiento, y eso es para nuestra celebración. Prosiguió citando la remoción del pesado yugo, la vara del hombro y el cetro del opresor, para nuestra liberación. El relato, pues, sigue en perfil ascendente, dado que se aproxima cada vez más al clímax de la presentación universal y eterna del autor principal, de cumplir hasta lo sumo. Y cuando digo hasta lo sumo me refiero de cumplir hasta cada mínimo detalle tan portentosas promesas. Un principado de paz. Secularmente, cuando se es testigo o se participa en experiencias que buscan rendir tributo, rendir reconocimiento a ciertas personalidades de la vida pública que gozan de buen nombre por notorios logros, considerado así por su contribución o aportación a valores morales, económicos, culturales y hasta científicos. Dichas presentaciones suelen aperturar sus actos con la semblanza personal del condecorado, sus reseñas históricas, dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo empezó a incursionar en aquel medio del cual está siendo ahora reconocido, sus logros académicos, sus logros económicos y sociales. Y cuando menciono todo esto, lo menciono para ayudarnos a entender que lo que nuestro texto de esta tarde nos está llamando a hacer es algo parecido a esto. Nuestro texto se apega muy bien a ese libreto. Habiendo identificado lo revelado por Dios y que habría de llegar en un punto del tiempo y en un punto del espacio, la revelación divina no queda ahí. Va a llegar en un lugar y va a llegar en un tiempo, en el cuándo y en el dónde. Veremos que en el versículo 4 hay alguna información ahí que la verdad, a la hora de proclamar este mensaje, es un versículo transicional, aunque nos deja ver solo un poco del cómo. Si vamos ahí al versículo 4, notaremos que se menciona el calzado del guerrero y el manto revolcado en sangre para referirse a elementos materiales de una batalla campal. Cuando usted y yo sabemos que los recursos de Dios en favor de los suyos son de origen y de desenlace espiritual, no carnal y material. Así que me gusta la manera en la que el comentarista Matthew Henry aborda la pregunta. Sí, estaremos recibiendo iluminación, vamos a tener motivos de celebración, vamos a experimentar la liberación del pecado, de ese pesado yugo, pero pregunta, ¿quién es el que ha de acometer y llevar a cabo tamaña empresa en favor de los suyos? Dios nos revela en los labios del profeta una revelación que queda en sus escritos para testimonio eterno. Y la presentación, cuando se va a hacer la mención de quién habría de ser el ejecutor de todas estas promesas, tenemos que apoyarnos en el capítulo 7, dos capítulos atrás, en un versículo que ustedes leyeron en la lectura que fue dirigida por Arturo, que es el versículo 14. Si le dan la vuelta a la hoja van a ver lo que dice Isaías 7:14, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Allá Mateo 1:23 nos dice la traducción de ese nombre: Dios con nosotros. Dios con nosotros. La realidad que se vivía en el tiempo en que esta profecía es anunciada. Tenemos a Judá bajo el reinado de Acaz, uno de los buenos reyes, sufriendo el ataque desde diferentes flancos. Uno, Resín, el rey de Siria, y dos, Peca, el rey de Israel, reino del norte, en su intento de someter y tomar a Jerusalén,
Y aunque no lo consiguieron, lo que Isaías profetiza trae una calma inconmensurable a los oídos del rey Acaz y a todo el pueblo de Judá. El capítulo 7 revela suficiente profecía y teología como para predicar varios mensajes al respecto. Por ahora lo instrumentaremos solo para apoyar el carácter divino que en la eternidad tiene el anuncio de la Navidad. Y ese carácter divino es la identificación del que va a poder llevar a cabo todo lo que ya hemos estado aprendiendo. Y es Emmanuel, Dios con nosotros, y un principado de paz. No hay mejor manera entonces de presentar a Jesús, el Hijo de Dios, que la que el profeta hace anunciando su nacimiento o encarnación, su encomienda y ministerio, los alcances de su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión para que a la postre desde las Pléyades celestiales enviara al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para continuar con el propósito eterno entre el Todopoderoso y los suyos. Una regeneración, una conversión, una transformación y una glorificación, una vida eterna en Jesús, aquel niño del pesebre. Ese niño que vendría a traer un principado de paz. Un principado de paz. Y vamos a entrar a la exposición de la palabra de Dios en el texto, pero vamos a pedir que sea el Señor el que nos dirija en esta exégesis. Señor y Padre nuestro, después de escuchar esta introducción, sin duda, en aquel corazón que ha estado atento, en aquella conciencia que tú has alcanzado, tocado y conmovido, hay expectativa ya, Señor, para conocer un principado de paz. Por eso te ruego en el nombre del Señor Jesús que suavices al corazón, cautives la atención y a la memoria de cada uno de los oyentes, a la vez de que sanciones mis labios, para que tu mensaje sea entregado con claridad, sea entregado con eficiencia, sea entregado, Señor, según tu propósito divino para cada uno aquí. Nos entregamos a ti y te ruego que me ayudes a predicar tu palabra únicamente y solamente con el poder de lo alto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un principado de paz. Principado, extensión territorial sujeta a la potestad del título o dignidad del príncipe. Un principado, ahí tenemos entonces, de preposición que denota posesión, pertenencia, origen, procedencia, contenido, cualidad, sentido, suceso o causa. Un principado de paz. Infinitivo indicativo de quienes tienen una relación conveniente y carente de conflictos. Tranquilidad, quietud, concordia y permanente reconciliación, un estado de calma, un principado de paz, es decir, esa extensión territorial en el cual sabemos que es de origen o de procedencia divina y que tiene como resultado una ausencia de conflicto, una quietud, una concordia, un estado de calma. Es lo que está describiendo el profeta cuando se refiere a la Navidad. Un principado de paz. Todo lo que Dios hace, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo hace mediante el Verbo. El único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ese niño que habría de nacer en ese pesebre. Y es así como llegamos entonces a abordar la exégesis del versículo 6, Isaías 9. La palabra de Dios empieza a identificar, porque empieza diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Y cuántas veces aquel que ya tiene años en el cristianismo habrá oído ya algún mensaje en el que se habla de una manera sistemática respecto de estas identificaciones o de estos nombres de nuestro Salvador?
sí, pues un niño, sí, pues que nació, sí, que se le llama admirable y que es muy grande, pero voy a llamar su atención para que no deje que esa idea bloquee lo que el Señor quiere de revelarnos esta tarde. Porque sin duda vamos a tener oportunidad de que si ya creemos que sabemos todo, vamos a aprender un poco más. Y si creemos que no sabemos nada, pues esta va a ser nuestra oportunidad de aprender. Así que vemos entonces que si solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para haber llegado a ser hombre, tuvo que empezar como un niño. Y por eso dice el versículo 6, un niño. El mismo que es el Dios fuerte, es un niño que nos ha nacido. Se humilló a sí mismo a fin de llenarnos y exaltarnos a nosotros. Hermanos, si no le va a poner atención a ningún otro punto del mensaje, póngale atención a este. Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Un niño es el mismo que es el Dios fuerte, lo vemos aquí como un niño, y nos es nacido. Dice Pablo a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, versículo 6 de su carta, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y la mejor manera de poder entender este concepto que se está aquí manifestando, podríamos compararlo en un apoyo para que podamos entender lo que quiere decir esto. Nosotros, por ejemplo, sabemos de gente acaudalada, económicamente hablando, que de sus millones y millones y millones saca algunos cuantos para darlos, por ejemplo, a una causa noble, ¿verdad? Esas causas a veces son que, pues, por ejemplo, para investigación de cura del cáncer, por así decirlo. Y se habla de ese personaje que donó $100 millones al instituto tal o cual para investigación de cura del cáncer. Y luego se habla de otra organización ahí muy acaudalada, que también dispuso de N número de millones de dólares para ayudar al estudio de los efectos del SIDA en la sociedad. Y empezamos a ver ese tipo de anuncios y todos se admiran de la bondad de aquellos, ¿verdad? Bill Gates, este magnate de la cibernética y no quise decir de la cibernética, el desarrollo de computadoras y todo esto, de sus tantos millones, dona tanto para la hambre en África. Y todos aplaudimos, ¿verdad? La sociedad así, mira, este hombre, tanto dinero que tiene, mira cuánto da para lo que... Y sin duda, a los ojos de cualquiera aquí podríamos evaluar esto como gestos dadivosos y con buena intención. Y a lo largo de la historia, muchos hay que han hecho algo así. Sabemos, por ejemplo, de aquel famoso científico de apellido Nobel que heredó su fortuna para instituir el premio Nobel. Aquellos que fueran siendo destacados en diferentes disciplinas, cada año recibirían un premio en efectivo y un reconocimiento. Y él dejó su fortuna así, y eso se ha refinanciado, y año con año el premio Nobel de Física, el premio Nobel de Literatura, el premio Nobel de Paz, y ahí aparece el nombre de Nobel, el que instituyó aquello. Cuando pensamos en todo ese contexto, nos podemos irnos a años atrás en la historia y encontrar que evidentemente ha habido esos gestos loables en muchos filántropos que se dedican a hacer eso. Y todos diríamos que bueno por eso, ¿cierto? No obstante, ninguno de ellos dio hasta el último centavo de su fortuna, por así decirlo, en favor de los niños con hambre
al punto de irse a vivir con ellos en condiciones de calle. Ninguno. Ninguno. A pesar de su benevolencia y su desprendida manera de manifestar cuán buena voluntad tienen, ninguno de ellos se fue a internar, habiendo donado hasta el último centavo que tenía para vivir como un enfermo de SIDA en estado terminal. Ninguno de ellos. No hay dato que nos hable de este alcance en la buena voluntad de aquel. No hay dato tal. Bueno, cuando pensamos en el niño, y lo que dice el versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que todo lo que Él es, lo puso a disposición de los suyos. Y estuvo dispuesto a ir y vivir y nacer en el muladar en el que nosotros vivimos, en condición de perversidad y de depravación y de pecado, desprendiéndose por completo de su realeza, no estimar el ser Dios como cosa a que aferrarse, y teniendo esa forma de Dios, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Forma de siervo. Un niño, rey del universo, creador del mismo, se despoja de su deidad, de sus condiciones, y viene a formar parte de la humanidad en forma de siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres. Pero no se queda ahí. Ya bajó desde las Pleiades celestiales, dejando la perfecta armonía de la Trinidad para venir a cumplir con su ministerio, despojándose de todo lo que Él es, para venir así a vivir en condiciones deplorables de pecado entre la humanidad. Y luego dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojalá que usted pueda ver esos escalafones del estado de la plenitud en gloria al mundo, y entre el mundo como los más viles, y entre los más viles para morir. A fin de llenarnos y exaltarnos a nosotros. Llegar hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de ese niño, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. La gloria de Dios Padre. Isaías 45:23 lo profetiza como tal. Un niño. Número 2, sigue diciendo la profecía, nos es nacido. Un niño nos es nacido. Nos es nacido, sí, nos es nacido porque nosotros somos parte de la humanidad caída en el pecado, como herencia inequívoca de la caída del hombre en el Edén. Cuando Adán cayó,
La humanidad cayó con Él. Y esta es la humanidad a la cual Él nos es nacido. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 1:14, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así es como este niño nos es nacido. ¿Bajo qué mérito nuestro? Absolutamente ninguno. Todo, absoluta y completamente de parte de Él. Un niño nos es nacido. A la humanidad viene la esperanza de salvación. Y luego dice, número 3, el principado. El principado. Y se refiere a un principado que tiene que ver sobre su hombro. Aunque niño, no es autoridad, no con autoridad de dignatario por la adjudicación divina, que para entender un poco podemos citar las prerrogativas otorgadas por Jehová a los reyes del pueblo de Dios. En otras palabras, este niño, aunque niño, tiene una autoridad de dignatario. Podemos ver relatos anecdóticos de cómo en su temprana edad confronta a sus padres terrenales y les dice, ustedes no saben, yo estoy haciendo lo que el Padre me mandó hacer. Y los padres no tienen otro argumento que quedarse sorprendidos y callados y decir, bueno, ni hablar. No tengo manera de argumentar. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba ejercitando esa autoridad de dignatario por la adjudicación divina, que para entender un poco podemos citar algunas prerrogativas entregadas por Dios a los reyes. Y vamos a ver rápidamente cómo se identifica al rey Saúl, al rey David, aquí en Salmos 2:7. La palabra de Dios dejándonos ver un poquito cómo la prerrogativa de la soberanía de Dios le da ese derecho. Dice en Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué puede decir alguien cuando se presenta delante de él el Todopoderoso y me dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? No tiene para dónde hacerse. Encontramos bases, por ejemplo, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 7 de segundo de Samuel, versículo 14. En segundo de Samuel 7:14 vemos también otro pequeño ejemplo. Dice, y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Y encontramos aquí una correlación directa de las prerrogativas que recibe un rey de parte del Todopoderoso. Ese es el principado que estaba sobre el hombro de aquel pequeño niño que habría de nacer, y que como tal ejercería un principado de paz. Lo que leemos enseguida son apelativos que han sido objeto de análisis lingüísticos del idioma original, porque ya Isaías abordó la introducción. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y viene y se llamará. Decíamos, estas expresiones que vienen a continuación ya han sido objeto de análisis lingüísticos del idioma original. Según el hebreo, son 4 y no las 5 que aparecen ahí, dado que entre la primera y la segunda aparece una coma, y esta coma, al incluirla, afecta la traducción entre el primer y segundo apelativo de la idea, y lo hace aparecer como que son 2, pero en el original es 1. ¿Cuáles son esos 2? Donde dice admirable, consejero. En el original se leería admirable consejero. No se leería admirable consejero, dando entonces a entender que el apelativo de admirable consejero es uno solo.
Ahora, no hace tanta diferencia, porque a fin de cuentas Él es admirable y a final de cuentas Él es consejero. La traducción más celosa o más apegada al idioma original, en lugar de admirable, aplicaría maravilloso consejero. Pero tampoco hay tanta diferencia, así es que no nos vamos a entretener en un celo estéril respecto de que si es admirable o si es maravilloso, o si es más maravilloso que admirable, más admirable que maravilloso. Pero sí lo abordaremos como uno solo: admirable consejero o maravilloso consejero. Es el punto número 4 del mensaje. Cristo, identificado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, sabe que se identifica con ese apelativo. ¿Cuál es el apelativo con el que se identifica el ángel de Jehová? Con el de admirable. ¿En dónde, hermano? Bueno, allá en Jueces. Cuando Él se presenta y habla con los padres de un gran y famoso nombre, que no hombre, pero nombre, en la historia de los jueces de Israel. Manoah, ¿sí se acuerda quién es Manoah, verdad? El padre de Sansón. El ángel de Jehová se presenta y vemos allá en Jueces 13, versículos 17 y 18, el diálogo entre Manoah y el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios ahí en el 17 y 18 de Jueces 13. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Así es que lo que Isaías está profetizando en esa identificación ya es una identificación que con anterioridad Dios había hecho de sí mismo, o el ángel de Jehová o Jesucristo habría de ser de sí mismo. Manoah pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? Y él pregunta y dice: ¿por qué me preguntas? Mi nombre es admirable. Yo no me puedo imaginar a Manoah teniendo un diálogo con el ángel de Jehová. El Señor en su infinita misericordia, ¿verdad? Tal vez velando los ojos de Manoah, teniendo ese diálogo con él y escuchando una respuesta contundente. Así es que ya lo tenemos identificado como admirable y como una respuesta que da él mismo. Y consejero, porque conoce desde la eternidad los designios de Dios. ¿Qué mejor consejero que aquel que sabe y conoce todo? Mire que cuando Dios revela toda su sabiduría, cuando revela su sabiduría, no la revela toda, pero cuando es Dios el que en la posesión de toda la sabiduría aconseja, mire que es admirable, mire que es maravilloso. Porque cualquier consejero que no sea Dios, que no sea Jesús, que no sea el mismo Dios, por muy docto, por muy preparado, por muy estudiado, por muy conocedor que pueda ser de la palabra de Dios, nunca podrá tener los alcances del que todo lo sabe. Por eso, este sí es maravilloso consejero. Mire lo que dice Juan 1:18. Y estamos hablando de este verbo que se hizo carne. En el versículo 18 dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Él dice el 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Oiga, eso es admirable consejero. Y es por el niño que nos es dado el consejo. Es por el niño que nos es dado el consejo. ¿De qué otra manera habría de ser revelado al mortal? Y usted dirá: bueno, sí, hermano,
¿Puedo asumirlo? Pues no lo asuma, asegúrese, porque mire, Pablo lo dice claramente en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Es que el consejo de Dios empieza con el Evangelio, con darse a conocer a sí mismo. ¿Quieres tener segura la vida eterna? Cree y sé salvo. Eso es admirable, consejero. Número 5. Dios fuerte. A la par de tener sabiduría sin límites, así también tiene poder infinito. Su poder que salva completamente y luego salva perpetuamente. Hebreos 7:25 nos habla de ese perfil, de ese atributo de parte de Dios. Cuando nos dice allá en Hebreos capítulo 7, versículo 25, la palabra de Dios hablando al que oye, por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice, mire, hagamos una frase, y estoy tentado a hacer una exégesis más profunda, pero nada más detengamos en esta frase. Dice, por lo cual puede también. Es que Dios puede, hermano. Dios no intenta, Dios lo hace. Dios no va a ver si funciona. Dios puede. Dios puede salvar perpetuamente a los que por él, en otras palabras, mire lo que dice ahí, a los que por él se acercan a Dios. En otras palabras, aquel que va a venir en pos de Dios es porque Dios lo va a acercar a él. Y ahí queda nula completamente toda la jactancia que el hombre tiene de su supuesto libre albedrío de buscar a Dios. No existe tal cosa en el plano espiritual. No existe tal cosa. El Dios fuerte no nada más tiene una sabiduría sin límites, sino también un poder infinito. Y por eso el testimonio que queda en el versículo 25 termina diciendo, viviendo siempre para interceder por ellos. Es que quien nos salvó, ¿sabe qué? Vive siempre. Yo siempre me medio jalaba los cabellos cuando leía la historia de Israel cautivo en Egipto como nación. Cómo Moisés se crió en el palacio de Faraón, ¿verdad? La hija de Faraón lo trajo al palacio y estuvo ahí en las recámaras, en la parte más íntima de ese lugar. Años después, dice, bueno, pues ya el que lo había traído a vivir ahí ya no existía. Ya no tenía el favor de aquel que entre los cuales se había criado y con los cuales él había estudiado, y era un hombre preparado precisamente por eso. Aquel faraón que tuvo a bien dar el favor de que Moisés estuviera ahí, sabiendo que no era un egipcio, había muerto, ya no estaba. Por consecuencia, Moisés estaría entonces desamparado. ¿No le pasó lo mismo a José? ¿Verdad? Que llega a ser el segundo a bordo del reino de Egipto.
Pero pasa tiempo y resulta que se levanta un faraón que no conocía y que no le importaba nada de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y aquel favor duró mientras el que otorgó el favor vivió. Porque una vez que murió, fue como si nunca hubiera estado. Pero el Señor que el que nos favorece, o sea, a mí, nunca muere. Gloria al Señor. Y no sé cuándo, pero usted y yo vamos a estar un día delante de la presencia de Dios. Y el Cordero va a estar ahí hablando, diciendo: mi sangre lo cubre de pecado. Está justificado por la sangre que derramé en la cruz por él. Y él vive para siempre. Ese es un Dios fuerte. No es religión, es realidad eterna y divina. Número 6, Padre eterno. Padre eterno, estamos en Isaías 9, en esta lista de apelativos. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, y ahora llegamos a Padre eterno. Es cierto que aquí dice eterno, y lo es. Aunque según el original, en la profecía es proclamado como perpetuo. Y bien podemos aceptar el concepto de perpetuo sin comprometer veracidad, puesto que Olam, que quiere decir eterno, no es lo que dice el original, sino que el original dice ad, que es perpetuo. Eso sí dice el original. Y aquí es donde de alguna manera Dios fuerte, con lo que acabamos de leer en Hebreos 7:25, se amarra, ¿verdad? Porque se fijó como 7:25 termina diciendo que Dios no muere. Ahí está su eternidad, una identificación de eternidad. Estamos hablando, hermano, de un principado de paz. Y así es como llegamos al número 7, donde dice príncipe de paz. Porque como rey, él preserva, ordena y crea paz en su reino. A fin de cuentas, él es creador, ¿verdad? Él es nuestra paz. No olvidemos que el vocablo hebreo shalom indica el cúmulo de bendiciones que nos vienen de parte de Dios. Shalom, la forma de saludar judíos hasta el día de hoy. Y dice cúmulo de bendiciones. ¿Por qué es un cúmulo de bendiciones? Bueno, vamos a preguntarle a Santiago. ¿A qué se refería Santiago? A ver, dinos, danos un poquito de luz, tú que eres un poquito más convencional, no eres tan estudiado, a lo mejor estás más a nuestro nivel. Dinos tú, Santiago, ¿a qué se está refiriendo alguien tan preparado como Isaías cuando nos habla de ser un príncipe de paz? Y Santiago nos contesta en 1:17 de su carta: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un príncipe de paz, shalom, dando entonces a entender que la paz es el fin y el medio, toda dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Hermanos, si sobre usted se ha cometido una injusticia y usted está padeciendo por eso, pero si sobre usted no se ha cometido una injusticia, usted está padeciendo por su propio pecado, todavía Dios le bendice. Todavía. Porque Él es el autor de la paz, que muchas de las veces padecemos injustamente y Él nos da paz. Pero muchas veces padecemos por nuestra necedad y por nuestro error y por nuestro pecado.
Él no es tan vil como nosotros, que a veces decimos, pues, como no hiciste lo que te dije, ¿verdad? Si en su propósito Él nos va a forjar para ser como Él, nos va a dejar padecer ahí. Pero todavía ese es el ejercicio de su gracia en favor nuestro. Y está dejando que ese error que cometimos nos forje para ser más como Él. Y entonces nos deja, pero nos deja amándonos pasar por esa prueba. Y justo cuando ya estamos por desmoronarnos, otra vez nos abraza con amor. Esa es la paz que podemos encontrar en el príncipe. Sobre su hombro, principado sobre su hombro, nos habla de su soberanía. Una referencia indiscutible, la podemos ver ahí mismo en la profecía de Isaías, pero en el capítulo 22. Y esta cita se le puede quedar grabada porque es Isaías 22. Isaías 22. Oh, sí, ciertamente la Navidad es mucho más que una noche de regalos y cena en familia. Miren lo que dice 22, y estamos pensando en un Dios soberano. Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Dice, y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. ¿Quiere más soberanía que esa? Ese es un principado sobre su hombro. Los decretos y designios de Dios, tal cuales, se cumplen bajo su soberana voluntad. Una soberanía que es absoluta, que nada la puede trastocar. Son las características de un príncipe de paz. Por eso, cuando he titulado esta meditación con un principado de paz, he querido llamar su atención para que veamos que dentro de todo aquello que puede representar estas fechas, el niño Jesús, el pesebre, el arbolito, los regalos, la cena, los abrazos, entendamos que estamos participando de un principado de paz, bajo el cual todo verdadero creyente, note usted lo que voy a decirle, todo verdadero creyente debe conducirse con la convicción espiritual que quien lo prometió y quien lo reveló, quien nos lo reveló, definido así, lo ejerce desde siempre y hasta siempre. Y ese que lo reveló y ese que lo prometió es aquel niño Jesús, que una vez nacido fue manifestado en plenitud de su ministerio. Ya Cristo hombre tiene un principado de paz para ti y para mí, siempre y cuando seamos verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes, no solo congregantes o simpatizantes, no. Creyentes genuinos, verdaderos, reales, auténticos, probados, legítimos y evidentes creyentes. Así y solo así se podrá experimentar en esta Navidad ser parte de un principado de paz. Si no fuese ese su caso, hoy puede rendirse completamente al Salvador para así celebrar la del 2019, tal vez la primera verdadera Navidad que hasta hoy no ha podido usted celebrar. Hagámoslo así y estaremos haciendo bien. Pasamos a lo que sigue. Gracias.